Y yo, con toda franqueza, he construido una teoría de la literatura que es una alternativa a lo que han hecho en el mundo anglosajón, hombre, porque me niego rotundamente a seguir haciendo de intérprete o de traductor de lo que han hecho los demás. No me da la gana a dar en mis clases una teoría de la literatura que se reduzca a contar lo que han hecho los alemanes, los formalistas rusos, los teóricos de la recepción, la glosemática de Genslev o hoy día la posmodernidad norteamericana. No me da la gana de seguir repitiendo lo que hacen los demás, y por esa razón he construido una nueva teoría de la literatura en contra de todas las actualmente existentes, porque no me da la gana a seguir educando a la gente para que no sea capaz de construir una teoría literaria diferente a lo que nos han contado durante los últimos 50 o 60 años. Y mientras no superemos esa limitación, estaremos repitiendo, estaremos traduciendo o estaremos importando lo que han hecho los demás. Y a mí no me da la gana de seguir traduciendo, importando o recopilando lo que han hecho los demás, porque lo que nosotros hacemos puede ser mucho mejor de lo que nos llevan contando durante 50 o 60 años en teoría de la literatura. E insisto, no me da la gana a seguir repitiendo las mismas tonterías que en teoría literaria se están escribiendo en inglés, en francés y en alemán desde hace más de 50 años. No me da la gana de repetir lo que Gadamer o lo que Heidegger o lo que Derrida o lo que Roland Barthes lleva repitiendo desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días. No me da la gana. Y esto es algo que debe quedar muy claro. No se lo digo a usted que me hace la pregunta, evidentemente, no se lo tome como una cosa personal, es simplemente una declaración, pero que quede muy claro, no me da la gana de seguir repitiendo la misma teoría de la literatura que lleva fosilizada en las universidades desde hace más de medio siglo. ¿Por qué? Pues porque desde la tradición hispánica podemos construir un pensamiento teórico-literario sistemático, racional, causal y lógico que supere toda esa pérdida de tiempo que supone la pseudoteoría literaria construida por potencias extranjeras, así de simple. Y el que quiera que me siga, y el que no, que siga leyendo a Gadamer o a Terry Eagleton o a toda esa gente que no nos lleva más que a pozos sin fondo o a callejones sin salida, a la crítica nihilista, como yo he señalado con anterioridad. Bien. No me da la gana. Uno de los prejuicios que la producción literaria reciente ha derrumbado es que existan géneros literarios como comportamientos estancos. La idea del cuento como distinto de la novela está distinta del relato, este distinto del reportaje, este distinto del ensayo, etc. ha sucumbido ante la prueba de novelas portentosas que se construyen con todos los géneros, haciendo que la historia se desahogue de mil maneras. Así, por ejemplo, en las novelas ya mencionadas de Mario Grielich, El navegante del diluvio y La ceremonia de la traición, la textura narrativa se diluye en el ensayo teológico y este, al desenvolverse, adquiere la carne y la vida de la novela. Otro ejemplo en que se trenzan muchos géneros literarios tradicionalmente considerados excluyentes es la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. En esta obra, el ensayo filosófico, el cuento, el reportaje periodístico, etc., van entregándose como en una carrera de relevos la estafeta que conduce al lector a través de las vidas de Teresa, Tomás y de los terrores del socialismo de la Europa Oriental anterior a la caída del muro de Berlín. De igual forma, David Lodge, en Intercambios, arma una novela poligenérica en la que cada capítulo es tratado mediante una estrategia narrativa distinta. En esta obra destaca sobre todo el desenlace, pues se cuenta a través de un guión cinematográfico. Otro autor que es especialmente ilustrativo es Milroud Babik, quien en su novela llamada Diccionario Házaro cuenta la historia de dicho pueblo desde tres enfoques religiosos distintos:
judío, cristiano y musulmán, y a partir de términos que sirven como entradas de diccionario. Bastarían estos ejemplos para olvidar las fronteras genéricas o en todo caso para darnos cuenta de que han servido los estudiosos de la literatura para ordenar de manera artificial un cuerpo vivo y confuso que no tan fácilmente permite dibujar reglas o definiciones sobre él. Pero la verdad, estos ejemplos no son más que una insignificante referencia a lo que actualmente está ocurriendo. La creación, cuando se gesta, lejos de entrar en un molde preconcebido, se gesta rompiendo los moldes e inventándose a partir de sí misma. O sea, lo nuevo no parece ser una mera combinación de elementos ya dados, sino un sacar de sí nuevos elementos que a su vez se cascan para dejar salir manifestaciones que no alcanzan siquiera a ser inmediatamente comprendidas. En la obra de Óscar de la Borbolla, el olvido de las fronteras genéricas se evidencia en libros como Ucronías, Asalto al infierno y La ciencia imaginaria. De hecho, la vertiente novedosa de estos textos radica en el meridaje que se da entre los géneros literarios y los periodísticos. La imaginación propia de la literatura, su compromiso con la verosimilitud y su mandato de ser interesante se mezclan con la veracidad periodística y la obligación de informar. La ucronía, como ya he dicho en muchas ocasiones, es un nuevo género literario, un híbrido en el que desaparecen, dando lugar a otra cosa, al periodismo y la literatura. El análisis de un aspecto que distingue literatura y periodismo puede permitir entender la anterior afirmación. Ese aspecto es la verdad. La verdad no es totalmente ajena a la literatura porque el escritor, sin proponérselo, cuando es buen escritor, llega a tocar el corazón de las cosas. Don Quijote nos entrega mejor captado lo que es el hombre en cualquiera de las antropologías filosóficas u ontológicas de lo humano que existen. Edipo Rey también captura mejor el ser del hombre, nos enseña más de la naturaleza humana, nos entrega más verdad acerca de nosotros mismos que todo cuanto nos han dicho la ciencia o la filosofía acerca de lo que somos. Sin embargo, hay un sentido en que la verdad es ajena a la literatura. Nadie se engaña a propósito de la existencia histórica de Don Quijote, las novelas, los cuentos, etc. No quieren ni pueden ni tienen que ver con el hecho de que en el mundo existan o no las cosas tal y como son planteadas en la literatura. El periodismo, en cambio, tiene otra relación con la verdad. Su misión es mantener informadas a las personas de lo que ocurre en el mundo y por ello, aunque el reportaje pueda parecer y de hecho sea un relato, el periodista sabe que lo importante es la fidelidad a los hechos narrados. Por supuesto que entre literatura y periodismo existen profundas diferencias, entre las que normalmente brinca la calidad, pero lo que esencialmente distingue a una de otro es la función que, en cada caso, desempeña la palabra. El periodismo busca ser veraz, la literatura busca la verosimilitud. Estas dos disposiciones generan en el lector sendas expectativas. En una enfrentamos el texto con una confiada inocencia, en la otra con una inocencia maliciosa. En el periodismo confiamos en que se nos diga la verdad, en la literatura nos prestamos voluntariamente al juego de la ensoñación, de ahí que en el periodismo sí se pueda engañar, mientras que la literatura, haga lo que haga, no engaña. Esto es el margen de lo que en ciertos casos puede ocurrir a los lectores. No olvido Baker Street, ni el famoso Necronomicon, buscado por muchísimos lectores de Lovecraft. Lo que afirmo es que esencialmente solo los periodistas pueden ser infidentes. El trabajo periodístico de Óscar de la Borbolla, que apareció publicado bajo el nombre de Ucronías, fue, en sentido estricto, una literatura infidente. En ello radica su novedad como género y eso es lo que explica, en parte, lo inusitado de las reacciones de los lectores. Siempre he pensado que uno de los momentos más extraordinarios de la vida es la creación y dentro de esta la creación literaria. Cuando surge la idea, cuando se encuentra el asunto, cuando uno descubre qué escribir y a grandes rasgos cómo hacerlo, porque se puede tener ya mucho oficio y hasta mucha obra, y sin embargo ese instante es siempre sorprendente, casi milagroso, y aunque a veces el escritor se acostumbra a los milagros y en las épocas de fertilidad hasta llegue a sentirse dueño y señor de las palabras, hay ocasiones,
sobre todo cuando se empieza una nueva obra, un nuevo capítulo, un nuevo párrafo, la siguiente frase, en que parece increíble lograrlo. Casi todos los escritores se han referido, de una forma u otra, a la página en blanco, a la pesadumbre de no encontrar que, al sufrimiento que produce la sequedad, la falta de inspiración, el vacío, en esos momentos se siente que la fuerza creativa no depende de uno, pues no hay manera de saber cómo desatarla, ni de recorrer a voluntad los caminos a través de los cuales llegan las ideas o uno sale a buscarlas. El rendido forcejeo con la imposibilidad, las vueltas inútiles a una pobre idea o a ninguna, son experiencias que llega a vivir quien se dedica cotidianamente a la creación. ¿Qué hacer en esas ocasiones de improductividad? No es insano dejar las cosas en paz y aguardar momentos más propicios. Sin embargo, estoy convencido de que, más allá de los rituales de cada quien, más allá de las muy personales maneras con las que cada escritor se estimula, puede haber un método que descongestione la línea, el párrafo, el capítulo y hasta la obra nueva que no se deja hallar. Es un método que he puesto a prueba no tanto cuando las veleidosas musas se rehúsan a visitarme, sino en mis talleres de narrativa con mis alumnos. Desconozco el origen de este método y sospecho que puede ser harto conocido entre quienes se dedican a la publicidad. Yo lo descubrí hojeando un libro de arte ante la lámina Bajo Fuego del pintor Dave Cutler. Hay en este dibujo un extraordinario efecto provocativo resultado de que el artista reúne dos elementos de manera absurda. Por una parte, 16 flechas en perfecto desorden que caen en cualquier lugar del cuadro. Y por la otra, un hombre que corre con un blanco en la espalda. Si el cuadro no representara esto, sino un blanco sujeto a una pared, y hubiera algunas flechas certeras encajadas en el blanco y otras más a los lados, el dibujo no tendría nada de especial, y mi atención, entonces, se habría dirigido a la composición, al manejo de los colores, a la solución del movimiento de las flechas y a 1000 detalles más. Pero 16 flechas cerradas y el hombre con el blanco en la espalda me obligaron a detenerme no en el cuadro, sino en la invitación que el cuadro me hacía de explicármelo. ¿Cómo entender ese dibujo absurdo? ¿Cómo penetrar en su lógica? Se me ocurrió que la mejor manera era dándole un nuevo título. El arquero ciego, me dije, y de inmediato la relación absurda de los elementos cobró sentido. Busqué otro título, un hombre con suerte, y una vez más el cuadro se volvió comprensible. Seguí buscando títulos, la próxima es la buena, denle solo un susto, San Sebastián el día en que Dios estuvo atento. Cada título que recomponía el cuadro lo abría para mí con un significado diferente. Más aún, me revelaba una historia nueva en cada caso. El arquero ciego achacaba la causa del errar de las flechas en un personaje no pintado en el cuadro, a una característica de alguien no presente en el dibujo. Un hombre con suerte atribuía la causa no a un defecto del arquero, sino a una virtud del personaje. La próxima es la buena suponía una suerte momentánea o una impericia del arquero que, finalmente, a fuerza de perseverar, sería superada. Denle solo un susto. Me hizo ver a un mafioso instruyendo a sus sicarios para que solo escarmentaran a ese hombre al que quería someter. Y San Sebastián, el día en que Dios estuvo atento, me remitió a la historia del santo flechado y a mi deseo de que los milagros ocurran de manera oportuna. En fin, cada título era una resignificación de los elementos y el hallazgo de una historia, pues una es la del arquero ciego que, necesariamente necio, convence al hombre que porta el blanco de que se deje flechar, otra la historia del hombre afortunado al que no hay manera de que ocurra ninguna desgracia y que hasta se presta de tiro al blanco para probar su suerte, otro más la del hombre cuyo destino lo alcanza hasta la 17ª oportunidad, otra la historia del mafioso y otra más la de un santo protegido por Dios. De pronto me di cuenta de que tenía varias historias, no me importó qué tan buenas fueran, varias historias que había generado voluntariamente y con relativa facilidad. ¿Cómo había encontrado esas historias? Obviamente pensando, pero pensar es un término extraordinariamente vago, pues todo el mundo lo entiende pero muy pocos saben exactamente lo que significa. No voy a meterme aquí en ese callejón sin salida que representa definir el pensar. Baste decir que, en este contexto, pensar es equivalente a responder a la pregunta ¿cómo es posible que esos elementos, cuya reunión es, a primera vista, absurda o desconcertante, estén en el fondo relacionados? Pensar es aquí justificar de algún modo la relación de unos elementos que no parecen vinculados y, precisamente, al desarrollar la justificación es que se encuentra la historia, una historia que contar,
Veamos otro dibujo. El cuadro de este hombre hincado que escribe un libro cuyas páginas son los carriles de ida y vuelta de una carretera que se pierde en lontananza presenta el mismo absurdo que el dibujo anterior. Las páginas de un libro no son carriles de carretera. Volví al juego de proponer títulos. Autobiografía actualizada hasta el último segundo. Aún no termino las planas que me dejó mi maestra de primaria. Yo no vivo, escribo. La relación de los pendientes. Todas estas frases eran de hecho minicuentos al leerlas en función del dibujo. Durante un largo rato estuve meditando, tratando de encontrar el denominador común entre los dibujos y el esquema más abstracto de la operación mental que llevaba a cabo para conseguir esas frases. Hice lo que aconsejaba la inscripción del templo de Delfos. Me investigué a mí mismo. Las conclusiones de esa reflexión representan, de hecho, los pasos del método para generar historias. Número 1. Combinar dos o más elementos que no tengan una aclaración relación para crear una imagen. Por ejemplo, un zapato femenino rojo de tacón muy alto y una duna de arena del desierto. Ahí está la imagen. Ese zapato en el desierto no es el zapato de una zapatería, sino el zapato en un lugar que literalmente no le conviene. Número 2. Pensar. Justificar cómo se relacionan esos elementos. ¿Qué hace ahí ese zapato? ¿Cómo llegó? La dueña del zapato fue secuestrada por una pandilla de beduinos que la llevan atada en un camello y ahora está a unos kilómetros más adelante. Un avión que cruzaba el desierto se estrelló y el zapato fue a dar a esa duna. Un mercader fue asaltado y solo quedó como prueba de la riqueza de sus mercancías ese zapato. Como puede verse, la cuestión es armar una imagen sugerente. Una pecera con un pececito en una imagen, pero no resulta sugerente. En cambio, esa misma pecera con un revólver en el fondo puede sí serlo. Armar una imagen de ese tipo y preguntarse el por qué y el cómo para encontrar la historia, ese es el método. Espero que a partir de este video sepas cómo hacer las cosas que sí, que no y que puede llegar a suceder.